noches, bienvenidos a Solo Hago Periodismo. Día 75 de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Mañana se prevé que se anuncie cómo sigue este aislamiento, cómo sigue la nueva fase. Mauro, Federico, muy buenas noches. Acá todo tu equipo te da la bienvenida. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Cómo le va? Adira, me dijeron que haga algo para desalmidonar el saco que usted tiene, porque está duro como un tato. Así que haga un ejercicio de relajación. ¿Está bien? Ahí está. Por favor. Ahí está, mire. Ahí está. Ahí está. Esto que quede en la historia de la televisión argentina, ¿eh? Bueno, che, me están diciendo ahí, Sí. antes de empezar con el programa, yo no sé si este es un último momento, ustedes saben que estoy acá medio cuarentenado, pero hay una reunión de gabinete que fue convocada para ahora en el CCK. En este momento está por comenzar empanada y vino. Espérese, ya me mandan las placas, espérese un cachito, que somos un programa de información y me acaban de pasar un dato que me parece interesante compartirlo. No va a estar el presidente, Alberto Fernández, sí va a estar encabezando la reunión el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y vos sabés que hablábamos hoy con Ernesto temprano sobre uno de los temas que hoy te vamos a dar información muy, muy detallada y muy precisa, que es la inminencia del tema de la deuda y la resolución del tema de los bonistas. Entonces le pregunté a mi fuente, ¿deuda? Y mi fuente, que es bastante bicha, porque no, generalmente mis amigos me suelen dar la información, pero me la van tirando así, de a poquito, como quien no quiere la cosa, me dice, no, es un encuentro con ministros en donde van a hablar sobre el estado de situación y la proyección del presupuesto 2021 con la agenda post-cuarentena. Hola. Entonces, insisto, esto no puede esperar. A ver. No puede esperar al Telegram esto, ¿no? Ajá. Por eso no sé. Entonces me dicen, van a estar todos los ministros. Vilma, hablamos de Vilma Ibarra, Olmos, Vito Velo, Vélez, Todesca. O sea, toda la plana mayor. Y por supuesto, Ahora. en este momento. Cerrando la noche. Ya, está te voy a decir comenzando. más. Andás a ver a qué hora termina. ¿Qué día que Te doy un tuvo? dato. ¿Qué día que Están sirviendo las tuvo? empanadas. ¿Qué día que- En este momento están sirviendo las empanadas. Empanada y vino al menú. Digo, vos y Néstor, que son especialistas en lo judicial, ¿qué día que tuvo hoy Gustavo Vélez? Porque también Vélez estuvo presente en la reunión que se tuvo con la UIA. Y en otras reuniones que hubo hoy. Hoy el presidente tuvo muchas reuniones, Mauro, que la vamos a contar después. Pero tuvo muchas reuniones y que fueron, usando una palabra que a vos te gusta mucho, centrales. Porque van a definir la salida de la pospandemia, ¿no? ¿Se puede decir entonces que fue un día clave? Totalmente. Y todavía no terminó, Cecilia. Sí. Al programa, por lo pronto, le quedan 2 horas. Así que atajate porque te vamos a contar muchas cosas. Exacto, esto recién comienza. A ver, en un ratito te vamos a dar más información sobre esta reunión, pero ahora nos metemos de lleno en la trama secreta del espía gate. Esto con el que me apuraba ahí Nacho Ramírez, me ponen, ahí vamos. Y esta pista, de todo lo que tiene que ver con el análisis de las causas judiciales que tienen en el eje de la investigación al gobierno de Mauricio Macri. Pero hoy nos vamos a posar, porque hemos hecho, de la mano de Néstor Espósito, un repaso muy interesante sobre todos los procesos judiciales que en este momento hay en la justicia federal, que tienen justamente como epicentro el rol de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero hoy me quiero posar sobre una de estas causas. La causa que tramita en el juzgado a cargo del doctor Federico Vilena, es juez federal de Loma de Zamora, sobre el cual déjenme decirles algo, y Néstor seguramente puede completar la información. Hoy se conoció que entre todo el material que fue decomisado en los operativos y en los allanamientos producto de la investigación de esta causa, aparecieron fotos personales del doctor Vilena, producto de lo que seguramente se interpreta como un seguimiento intimidatorio en perjuicio de este magistrado, que yo creo que en el propio entorno del juez Néstor, esto puede ser interpretado como un intento de atentado. Buenas noches, Mauro. Según la información recabada en el marco de esta investigación,
Villena era uno de los objetivos de este grupo que le había encargado a un narcotraficante identificado como Verdura o Verdurita, le había encargado de colocar a un pan de medio kilo de trotil en la casa de un agente de la AFI. Ese encargo incluía una pregunta. Le decían a este supuesto narcotraficante, Verdura o Verdurita, ¿vos podrías matar a alguien por encargo? Bueno, ese alguien por encargo, según lo que parece indicar la investigación, era el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, un hombre que tiene muchas causas vinculadas al narcotráfico, pero también tiene otras causas vinculadas con el espionaje ilegal relacionado con los políticos. Es un juez joven que está en un fuero que es particularmente difícil y que se encontró de buenas a primeras que investigando una situación de narcotráfico, él mismo era el objetivo de esos narcotraficantes. A ver, vamos a manejar la información que tenemos, porque hoy estuvimos repasando algunas copias de material que está incorporado a los expedientes judiciales y por supuesto con varias fuentes. Vamos a tratar de reconstruir esta historia que por lo pronto tiene como vértebra la investigación del juez Villena, en la cual están en la mira alrededor de 15 integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia Macrista, que por supuesto estaba encabezada, como lo sabemos, por ese señor que veíamos en la verdulería, al frente de la verdulería, Gustavo Arribas. Dentro del marco de esta investigación aparecen aproximadamente, atención con este dato, 1.500 dossiers con información de dirigentes opositores, dirigentes oficialistas, familiares de dirigentes opositores y oficialistas, sindicalistas e incluso hasta de un miembro de la Corte Suprema. Bueno, ayer incluso mencionábamos a dos expresidentes, Cristina Fernández de Kirchner y el propio Eduardo Duhalde, que nos confirmaba su presencia en ese listado de investigación como parte de los espiados. Te agrego, Mauro, dos rubros más. De clérigos, dirigentes religiosos y gente de la farándula. Hay también gente de la farándula que tenía dossiers, carpetas que estaban bajo investigación de la AFI. ¿Puede ampliar? Increíble, increíble. Pero vos mencionabas recién a la pasada a Verdura, Verdurita, Tomate, tenía varios apodos. Sergio Rodríguez era su nombre. Es un personaje que, bueno, a uno que le tocó, por cuestiones de la vida y de la profesión, involucrarse periodísticamente con las causas del narcotráfico y con estos personajes, era un tipo muy conocido en la zona sur, sobre todo porque tenía actuación en el partido de Esteban Echeverría, en Monte Grande, en Loma de Zamora, en Lanús. Sergio Rodríguez siempre tuvo protección policial y política. El hombre se preciaba justamente de que siempre zafaba porque tenía el teléfono justo que debía tener para llamar y evitar que lo detuvieran, hasta que de pronto le empezaron a soltar la mano y lo que hicieron fue cercarle todo el rancho. Detuvieron a su esposa, detuvieron a su amante, detuvieron a varios de los integrantes de su banda. Cuando te detienen a la esposa y al amante simultáneamente estás en un problema. Y entonces en ese momento decidió pactar su entrega. Lo digo así textualmente porque tal cual fue lo que hizo Verdura Rodríguez. Pactó que se iba a entregar solo si venía al operativo y participaba de la detención el propio juez Villena, al que estamos haciendo referencia. Cuando fueron a la casa de este muchacho, le encontraron un arsenal de armas. Creo que tenemos algunas imágenes de lo que fue el operativo efectuado a principios del mes de marzo, en donde terminan por secuestrar armas de altísimo calibre, además de, por supuesto, grandes cantidades de dinero y de falopa, porque allí tenía el hombre un negocio que consistía menos en la venta de entre 3 y 4 kilos de merca, que cortada es una fortuna de cocaína por día en diferentes búnkers del conurbano. Vemos también en esas imágenes, fíjate vos, mucho chaleco policial, mucha arma policial. Evidentemente este hombre tenía muchos contactos con las fuerzas de seguridad. Pero, curiosamente, el juez Villena decide no ponerlo como arrepentido, sí como un informante de la causa, aún a pesar de estar, por supuesto, directamente involucrado. Y cuando este hombre empieza a hablar,
comienza a, de algún modo, desanudar una trama que complejamente nos va a llevar hasta este punto que vos mencionabas, Néstor. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que empieza a contar, no digo a confesar, porque en definitiva formó parte de la información que dio, este hombre, Verdura, menciona a un personaje que es clave en esta historia, que se llama Facundo Melo. Vos lo mencionabas ayer. Facundo Melo es un abogado que finalmente se comprobó, el hombre chapeaba bastante, ¿no? Chapeaba bastante, pero se comprobó que tenía conexiones con la Agencia Federal de Inteligencia, que era parte, que tengo entendido incluso, producto de unas declaraciones periodísticas, Néstor, la propia Cristina Camaño lo sancionó e inició una causa a Melo, ¿no? Melo le decía a todo el mundo que él trabajaba para la AFI y nadie le creía, porque cuando uno trabaja para una agencia de inteligencia, lo último que tiene que hacer es decir que trabaja para una agencia de inteligencia. Por eso era tan poco creíble el falso abogado Marcelo D'Alessio. Pero efectivamente, Melo trabajaba para la AFI. Y te vamos a mostrar y te vamos a documentar algunas de las cuestiones que Melo fue contando respecto de su actividad y cómo su teléfono termina convirtiéndose en un arma, te diría, prácticamente demoledora para estos 15, más de 15 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que hoy están bajo investigación del juez Federico Villena. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Melo tenía contacto, entre otros, con un personaje también muy importante dentro de la estructura de la AFI, que era el director de operaciones especiales, Alan Ruiz, un tipo que recordarán ustedes incluso está involucrado en la causa por espionaje contra o en perjuicio de la expresidenta Cristina de Kirchner. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver Melo con esta historia? Según Verdura, Melo es quien le indica, quien lo invita a participar del acto intimidatorio del que Verdura va a ser protagonista. Al plantearle esto de colocar una bomba, vos lo contabas el otro día, un pan de trotila en realidad, conectado a un teléfono celular que tenía capacidad de ser accionado seguramente a distancia en las proximidades de un domicilio en donde había vivido, ¿quién? Un señor que se llama José Luis Vila. ¿Y quién es José Luis Vila? Bueno, Vila, curiosamente, también fue un agente de la Agencia Federal de Inteligencia en los tiempos de la CIDE, un hombre muy ligado a la estructura, yo te diría, constitutiva de las áreas de defensa y de seguridad y de espionaje y de inteligencia del radicalismo, en la época del propio Alfonsín, que durante el gobierno de Mauricio Macri, precisamente en ese momento, cuando ocurre este episodio del pan de trotil, se encargaba o estaba a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa. Yo hablé con Vila, voy a decirlo, un hombre muy respetuoso, que se excusó tras haberle dado esta entrevista que vimos el fin de semana al Perro Berbisky en su portal El Cohete a la Luna, se excusó de hacer declaraciones porque dijo no quiero interrumpir ningún proceso de investigación. Fue muy cordial al negarse a dar las declaraciones. Pero cuando yo le pregunto ¿por qué cree que usted fue o estaba dentro de los objetivos de este grupo que supuestamente tenía vinculaciones con la AFI? Él me dijo, no, yo no tengo ningún problema, ni siquiera con mi suegra. O sea que el único enemigo que podría llegar a tener mi suegra y seguramente no está en la lista de sospechosos. Esto me contestó para eludir una respuesta que hoy les voy a dar. Porque la investigación conduce a otro de los temas que hemos investigado mucho, Néstor, a un tema de los que Vila se estaba ocupando como parte del gabinete del ministro Oscar Aguad de Defensa. Recordemos, él era subsecretario de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa. ¿Y sabés lo que había descubierto José Luis Vila? Ni más ni menos que la utilización de gastos reservados para financiar actividades secretas de agentes informales de la AFI en la zona de la Triple Frontera. Lo que es peor, sin ningún tipo de coordinación con el Ministerio de Defensa y con las autoridades nacionales de seguridad. Esto había irritado particularmente a Gustavo Arribas y seguramente en las próximas horas y en los próximos días tendremos más información al respecto. Déjame decir para cerrar, todo esto que parecía un relato de un narco detenido se terminó de comprobar con
los allanamientos que se hicieron en el estudio del abogado Melo, en donde aparecieron, entre otras cosas, un documento que se llamaba susto.doc, en donde se describía cómo debía hacerse el atentado contra Vila. Ahí se secuestraron celulares, bueno, de todo, inteligencia legal, seguimiento, fotos, videos, audios. Ahí seguramente aparecen las fotos que vos mencionabas recién del juez Vilena. Pero solamente te quiero dar un dato de lo que hoy me enteré para cerrar y dar paso a lo que seguramente será la primera nota de nuestro programa. Entre los espiados había uno, recién los mencionamos. Uno de ellos es el actual vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli. En una de las conversaciones que constan en el expediente judicial, Alan Ruiz se refiere a la necesidad de investigar a Santilli diciendo esta frase que estamos viendo en pantalla. Hay que investigarlo a Santilli porque gasta más plata que un narcotraficante. A raíz de este episodio, es a Diego Santilli. Nosotros el otro día, erróneamente, mencioné a la empleada doméstica de Horacio Rodríguez Larreta. En realidad, quien le plantaron a una empleada doméstica para hacer la inteligencia interna, incluso de sus actividades intrafamiliares, es al vicejefe Diego Santilli, que te imaginás está como pipa y por supuesto no va a hacer declaraciones públicas. Lo llamamos a lo largo de toda la tarde y desde ayer en realidad lo vengo llamando, porque esto demuestra claramente que estos personajes siniestros estaban dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa, rompiendo no solo las leyes, no solo las normativas y los códigos que tienen hasta los propios servicios de inteligencia, sino también las cuestiones personales. Hablamos de Diego Santilli, uno de los dirigentes históricos y fundadores del partido de Mauricio Macri.